¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. El tema del diezmo es un tema interminable, ya sea como para estudiarlo, para analizarlo, como también para debatirlo, ya sea entre protestantes, entre evangélicos, porque se ha dado también hay ese cuestionamiento también dentro del mismo protestantismo, dentro de los evangélicos, de las diferentes denominaciones o corrientes, pero más cuando se usa como ataque también, una forma de atacar a la iglesia evangélica, a los protestantes, de parte del catolicismo o de ciertos apologistas católicos. Y uno de los que más ha atacado este punto, este tema, pues es el cura, el padre Luis Toro. Pero estaba mirando, no sé si a un católico, no sé quién sea, hay una página que estoy siguiendo también en Facebook y me apareció este video de un supuestamente ex evangélico o ex protestante que se ha convertido o ha regresado a casa, ha vuelto al catolicismo, y ahora comienza a atacar también este tema, comienza a debatir, a cuestionar este tema del diezmo. Y vamos a escuchar qué es lo que él dice en cuanto a este asunto. La página, bueno, el video está, al menos yo lo miré en Facebook, no sé, a lo mejor está en otras plataformas, pero vamos a escuchar qué es lo que él dice en este video en cuanto al diezmo. Que los pastores protestantes predicaban todo lo que dice la Biblia, predicaban conforme a lo que está escrito en la Biblia, pero luego me di cuenta que es una mentira. Los evangélicos no predican tal y como está escrito en la Biblia, ¿ok? Bueno, el primer ataque, el primer punto, el primer cuestionamiento que él hace es en cuanto a lo que se predica dentro del evangelicalismo, y más en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y creo que la mayoría de los evangélicos, de los protestantes, de los reformados, predican o tratan de ceñirse, tratan de dirigirse o fundamentar sus doctrinas en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que las mismas escrituras nos enseñan. A diferencia del catolicismo, que ellos se basan no solo en la Biblia, sino en el magisterio, en las tradiciones y otras formas, otras fuentes de doctrinas y autoridades. Eso para empezar. Y hay muchas doctrinas que enseñan en el catolicismo que nada tiene que ver con lo que la Biblia no nos dice. Cuando yo me empecé a leer la Biblia detenidamente, me di cuenta que todo lo que enseñan simplemente lo tergiversan para su propio beneficio. Eso es lo que dice que él empezó a leer la Biblia detenidamente. Bueno, no sé desde cuándo él empezó a leer, pero se supone que uno tiene que, esa es la base de uno, la lectura. Pues si uno quiere aprender, si uno quiere crecer en conocimiento, en sabiduría, pues tiene que leer. No sé si el tiempo que él estuvo o cuánto tiempo estuvo él sin leer la Biblia. hace. Resulta que el diezmo se le tiene que dar al pastor, y el pastor se lo gasta en lujos, ¿no? Se lo gasta en casas, carros, tiene cuenta en el banco y todo eso. Aquí es donde empieza ya su ataque al diezmo, su ataque no solamente al diezmo, sino al pastor, a la iglesia. Y esto es un error que él comete, que muchos a lo mejor cometen también, porque él generaliza. El problema es que es cierto que hay pastores que hacen eso, que hacen un mal uso del diezmo, hacen no solamente del diezmo, sino de las finanzas en general. Hay una en vivo, una transmisión que hizo Edgar Pacheco hace unos días, y a mí me llamó la atención algo que él comentó en cuanto a la administración. Y él decía en ese video, en esa transmisión, y de hecho lo grabé y a lo mejor subo esa parte porque me llamó la atención, donde él dice de que le haríamos un favor, o la iglesia le haría un favor, si le quitara la administración financiera al pastor, que eso sería mejor, sería un bien para él, porque eso le evitaría
algunas tentaciones con el dinero, y dice de que lo mejor que uno puede hacer, que la iglesia puede hacer, es quitarle la administración financiera a los pastores, que ellos no tengan nada que ver, sino que no solamente ellos, sino sus familiares. Incluso no recuerdo si hay, en una ocasión miré hay un libro, me parece, donde habla acerca de cómo se deben de hacer las reuniones. No recuerdo cómo se llama el libro, es un libro pequeño, pero me parece que ahí viene cómo se tienen que hacer las reuniones, y dentro de es como un manual, pero dice de que una de las cosas también que no debe de haber dentro de una cuerpo directivo son familiares. No deben de haber familiares en el cuerpo de la directiva, dentro de la organización. Por ejemplo, si está el pastor, pues no pueden haber ahí sus hijos, su esposa o hermanos, familiares cercanos a él. Y no sé si sea así en todas las organizaciones, pero al menos esa era algo que decía, me parece, en ese manual. Y bueno, y volviendo al tema, que esto es algo que el problema que él tiene es que habla en general, pero sabemos que uno no puede, cuántos casos de abusos uno escucha dentro de la Iglesia Católica por parte de los sacerdotes. Uno no puede generalizar y decir de que todos los sacerdotes cometen este tipo de delitos, porque eso sería un error, o sea, sería una falacia, porque es verdad que no todos, hay sacerdotes que incurren en esos delitos, pero no son todos. El problema aquí hay muchos problemas. Uno es esto, la generalización. Lo otro es de que, ¿cómo él sabe que todos los pastores le roban a la iglesia? ¿Cómo él sabe también de que todos los pastores se han vuelto ricos? Yo conozco a muchos pastores. Yo conozco a varios pastores que no son ricos. Conozco a varios pastores que trabajan, y eso lo dije en otro video. De hecho, yo fui parte también de la directiva de una iglesia. Y entonces yo estuve dentro de la directiva. Al menos a mí yo no recibía un centavo por estar parte o para que uno encubriera al pastor. Tampoco no he visto que los pastores, no sé, a lo mejor quizás haya algunos pastores que tengan buen carro, pero no es por los diezmos, sino porque tienen su trabajo. O sea, la mayoría de los pastores que yo conozco trabajan, y así es como tienen su casa o sus carros o los lujos, si uno quiere, o para lo que les alcanza, pero no es porque se están robando el diezmo o las ofrendas, o se estén enriqueciendo a costa de la iglesia. Pero resulta que la Biblia no dice eso. Cuando yo empiezo a leer la Biblia... Y lo otro, pero esto es más como una caricaturización, porque uno dice que uno le da el diezmo a Dios. Bueno, esa es una forma de decir. El problema es que ellos lo usan como un ataque, y algunos lo usan también como una burla. Bueno, ¿a poco tú le das directamente tu diezmo o le das el dinero a Dios? Obviamente no. Esa es una forma de decir. Por ejemplo, ellos también dicen que ellos le dan el dinero, la ofrenda se lo dan a la iglesia. Bueno, ¿y la iglesia cómo lo recibe? O sea, obviamente la iglesia no es una persona, sino que es una forma simplemente de decirte que uno aporta o trata de obedecer. Ya depende si está bien o está mal, o le roban o no, pero por lo menos uno trata de obedecer, digamos, en cierta forma lo que la Biblia nos enseña. Y hablando lo que él menciona en cuanto también a que los pastores no predican lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Bueno, el diezmo sí es parte de las enseñanzas o parte del mandato, ya independientemente de la interpretación. Una cosa es que sea un mandato de Dios, lo otro es la interpretación que uno le da a ese texto, a ese pasaje. Pero es una enseñanza bíblica, ya depende, y depende de cómo uno vea o cómo uno lo quiera
tomar, pero eso ya es otra cosa. Me doy cuenta que eso es un fraude, que eso es una mentira. Dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice lo siguiente. Aquí viene a hablar del diezmo. Ellos te van a manipular, lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Bueno, hablando de la manipulación, es cierto que algunos pastores usan la manipulación, pero repito, uno tiene la libertad dentro del protestantismo, dentro de las iglesias evangélicas, uno tiene la libertad de criticar, uno tiene la libertad de denunciar, de escudriñar lo que la Biblia nos enseña en este caso en cuanto al diezmo. Pero al parecer los católicos no pueden hacer eso con los sacerdotes y menos con el Papa. Entonces, por lo menos uno trata de aprender o de hacer lo que uno lee implícitamente y explícitamente en las Escrituras. Pero no te leen Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 al... En este canal tengo como 3 o 4 videos hablando específicamente, creo, del diezmo. Entonces, y no solamente cómo algunos manipulan, cómo algunos pastores manipulan en cuanto a este tema, pero hay sacerdotes también que usan la manipulación y hay sacerdotes que exigen también el diezmo. O sea, no sé si es algo que ellos no quieran ver, no entienden, o no van a la iglesia, o no leen, no conocen el catecismo o las normas de su iglesia, pero hay sacerdotes que exigen el diezmo, hay sacerdotes que piden el diezmo. No sé, estas personas, no sé en qué mundo viven, en qué país o en qué cueva viven, que no saben o se hacen de la vista gorda con estos sacerdotes que exigen el diezmo, que piden el diezmo. O sea, no entiendo. Al 13, aquí viene a hablar muy claro, hermanos, y ahí me doy cuenta yo que los pastores evangélicos son unos lobos rapaces que solamente buscan dinero. Miren lo que viene a decir de la Reina Valera, se los voy a leer. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, ahí. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, eran diezmos en frutos de las cosechas, no era en dinero, y se pagaba cada año, ¿sí? Se pagaba cada año. ¿Y cuánto te lo cobra el pastor? ¿Cuántas veces al año te lo cobra? Eso es cierto, eso es lo que la Biblia nos dice, pero y creo que depende también de algunos pastores también. Y por eso es un problema cuando generalizan, porque de hecho hay pastores que no exigen el diezmo. Por ejemplo, Chuy Olivares, me parece que él no exige el diezmo. No recuerdo si él tiene algunas enseñanzas sobre el diezmo, pero en una ocasión le escuchaba un mensaje que él decía de que él enseña sobre el diezmo, pero él no lo exige. O sea, una cosa es que uno enseñe, y por eso ahí entra también una de las cosas que se me quedó grabada en una ocasión que, bueno, de hecho creo que es un libro que habla sobre administración, no recuerdo por dónde está o si lo tengo por aquí, pero creo que es como principios sobre administración, creo, porque eso nos lo dieron, me parece, en un curso que agarramos, y él dice de que es mejor enseñar a la gente a dar que exigir o que manipular. O sea, cuando uno le enseña a la gente por qué dar o cómo se tiene que dar, la gente misma va a dar sin necesidad de que uno lo pida. Y eso no tiene que ver con manipulación, porque, por ejemplo, y decía alguien que uno no puede espiritualizar todo. Porque si uno le dice, o sea, a la gente sabe, y al menos aquí en Estados Unidos uno tiene que pagar renta, uno tiene que pagar la luz, el agua, y, o sea, los biles uno tiene que pagar. Entonces dice, si uno le enseña a la gente misma va a dar sin necesidad de que la manipules y sin necesidad de que espiritualices todo.
¿Por qué? Porque si la gente paga su renta, uno sabe que la iglesia, y eso tiene que ver con la administración, de que la iglesia, hay muchas iglesias, o la mayoría creo de las iglesias están rentando, pagan renta, no son propietarios del local. Entonces, uno sabe de que ya sea de que se esté rentando, se esté pagando o comprando una iglesia, o sea, ahí está un gasto principal, es algo que se tiene que hacer. En la iglesia a veces se necesitan micrófonos, se necesitan instrumentos, se necesitan bocinas, dependiendo del tamaño de la iglesia. O sea, si uno le enseña, si la iglesia ve la necesidad, no es necesario que uno manipule. Entonces, porque la misma gente sabe de lo que la iglesia necesita. Y al menos hay gente que también dice, bueno, ¿por qué no compramos esto o necesitamos esto? Y la misma gente a veces, y a veces no es necesario que uno, ni que uno le exija, sino porque uno mismo ve que hay una necesidad o que uno quisiera algo, bueno, pero si yo personalmente y yo estoy a gusto ahí y yo veo una necesidad y yo quisiera hacer algo, yo mismo lo compro. O sea, si necesito una bocina, y a mí me nace hacerlo. O sea, no hay necesidad de que el pastor me diga, bueno, o el pastor diga, tenemos que comprar una bocina, o necesitamos una bocina, o necesitamos una guitarra. No, ¿por qué? Porque yo mismo, yo sé que se necesita. Entonces, sin necesidad de que la iglesia, de que el pastor diga, o que el pastor pida a la iglesia, como yo veo la necesidad y es algo que yo quiero hacer, yo mismo lo compro. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo esa necesidad y o sea, es algo que se necesita. Por eso el generalizar esto es un problema muchas veces cuando uno no sabe cómo se manejan las finanzas dentro de las iglesias. Te lo cobran mucho. Creo que me perdí del tema, pero tiene que ver con eso, con que no hay, perdón, sí, volviendo, me acordé, acerca de la manipulación. O sea, no hay necesidad de manipulación, no hay necesidad de manipular, ya sea de que, por ejemplo, que te vas a ir al infierno, o que te vas a enfermar, o te va a parar el policía, te vas a ir al hospital, o ese tipo de cosas es manipulación, o que uno quiere que espiritualizar todo y que Dios te dice esto y que Dios te pide. Eso no hay necesidad, no es necesario la manipulación para que la gente dé. Simplemente con que la gente vea la necesidad y enseñarles, por ejemplo, algunos, el escritor del libro de la vaca, no recuerdo cómo se llama, creo que él es colombiano, el que escribió el libro de la vaca. Y no recuerdo si hay un libro que él escribió que se llama Los 7 pasos para el éxito o algo así. Pero en ese libro él menciona como que algunos principios que uno tiene que seguir, o si uno quiere ser exitoso puede aplicarlos a su vida. Y uno de esos pasos, me parece que él menciona, habla sobre el diezmo. Y de hecho no sé si él sea católico o sea cristiano, la verdad no sé, pero él dice de que es un principio que uno debería de aplicar, el diezmo, ya sea para la iglesia o para alguna organización o para uno mismo, si no estoy mal. Pero él usa este principio del diezmo, pero lo usa de esa manera, como un principio, o sea, nada que ver con la iglesia. Entonces, por eso depende de cómo uno quiera aplicarlo también. Y por eso les mencionaba acerca de Chuy Olivares, de que él enseña y él creo, me parece, sobre el diezmo, pero él no lo exige, no obliga a las personas a que diezmen. Muchas veces al año, cada vez que tú cobras, tienes que llevar el diezmo, el dinero, y ahí ya te están robando, ya ves. Y bueno, y ahí es lo otro también, de que hay algunos que creo que lo hacen cada año, o algunos cada cheque, y hay algunos que lo hacen también
después de los impuestos. O sea, cuando uno le cobran el cheque, cuando uno de lo que uno recibe solamente ya después de que el gobierno le haya descontado. Y hay otros que sí lo piden o lo hacen en total, incluyendo los impuestos. Entonces de eso depende también. Que te engañaron. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también, vamos a ver a quién, para quién es el diezmo. Al levita. El levita era una persona pobre que no tenía herencia, no tenía propiedades. El levita, sacerdote levita. El pastor es sacerdote levita, no. Eso era solamente para el Antiguo Testamento. Ok, sí. Estaba buscando aquí el autor. Este es el que escribió La Vaca, se llama Camilo Cruz. Camilo Cruz se llama el que escribió La Vaca. No me aparece el otro libro aquí, pero él tiene otro libro donde habla sobre, creo que los 7 pasos para el éxito o algo así. Y sobre donde él menciona algo de esto. Bueno, ahora aquí, volviendo al video, ¿quién es el que recibe el diezmo? Aquí habla acerca del el sacerdote, es cierto, el sacerdote el levita, como esta era la tribu que Dios había escogido para el servicio de la iglesia, del templo, pues a ellos no les había tocado herencia, no le habían tocado terrenos, propiedad, sino que ellos se iban a dedicar solamente al servicio del templo. Pero aquí dice de que aquí hay otro problema, porque los sacerdotes o al menos los curas que están hoy no vienen, según yo, ellos no son descendientes de Leví. Ellos no son descendientes de la tribu de Leví, porque si no estoy mal, los sacerdotes o los que iban a servir dentro del templo eran solamente de la tribu de Leví. Y no sé si los sacerdotes, el papa y todos ellos, todo el clero provengan o sean de esa tribu. Y entonces también este es otro ataque infundado en contra del pastorado. ¿Por qué? Porque la Biblia también sí no menciona a los curas, pero sí menciona al sacerdocio. Creo que se le conoce el sacerdocio universal. Menciona pastores. Entonces, ellos no, y tampoco ellos no dicen que, bueno, yo soy el sacerdote o yo vengo de la tribu de Leví, pero tienen un llamado de parte de Dios. Están cumpliendo un llamado que Dios, que se menciona en Efesios, si no estoy mal, acerca del pastorado. Sí. Darás también al levita, al extranjero, persona pobre, al huérfano y a la viuda, personas pobres, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ese es el fin del diezmo en el Antiguo Testamento. Es cierto que el propósito, el fin del diezmo en general es para ayudar a los demás, para ayudar al necesitado, primero para sostener el servicio dentro del templo, como mencionaba, y es cierto lo que dice él, porque es lo que está escrito. Volviendo a lo escrito, se enseña lo que está escrito, creemos lo que está escrito. Lo primero, o una de las cosas que uno tiene que entender es, y todo esto tiene que ver con administración. ¿Por qué? Porque primero se tiene que pagar, no pagar como tal, sino que se tiene que ver la forma de cubrir los gastos del templo. ¿Y qué incluyen gastos del templo? Hay algunas iglesias o algunas denominaciones que le pagan al pastor, que el pastor tiene un ¿cómo se le llama? Tiene un sueldo, tiene un salario. Por ejemplo, de hecho, el padre Juan, que era ortodoxo y ahora creo volvió al luteranismo, dice que él percibía o él ganaba, él tenía un sueldo como sacerdote ortodoxo.
cuando él deja la iglesia ortodoxa, pues él pierde ese sueldo, pierde ese salario, obviamente. O sea, él ya no percibe ningún salario. Y y no solamente, por ejemplo, él es el sacerdote, el padre Juan, se fue al luteranismo, pero como ahí ya es un miembro más, pues no recibe ningún salario. Pero el reverendo Burgueño, que está en Argentina, no sé si él reciba, que él también es luterano, y es un pastor, es un reverendo luterano, no sé si él perciba un salario. Pero hay iglesias y hay pastores y hay denominaciones que tienen esa capacidad de poder pagarles, de poder ofrecerle un sueldo a sus pastores. Y qué mejor, porque así ellos también tienen la posibilidad de poder dedicarle más tiempo a la iglesia. Pero eso depende, por eso tiene que ver con la administración. Bueno, sí, volviendo a los pobres, ¿por qué? Pero si la iglesia no puede ni pagarle al pastor, no puede ni cubrir los gastos de la iglesia, no puede ni pagar la luz, la renta o comprar algún instrumento o algún equipo, entonces ¿cómo va a ayudar a los pobres? Hay iglesias que son grandes, por ejemplo la de Dante Gebel. Ellos ayudan a los pobres, a misioneros, no sé si tengan hospitales, pero ¿por qué? Porque ellos tienen la capacidad. La iglesia, la congregación, el tamaño de la congregación, la cantidad de personas que va, con toda esa cantidad de personas, ellos tienen esa posibilidad de poder ayudar a las personas, de poder ayudar a los pobres o mandar misioneros a África o a donde sea. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Pero nosotros, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, que somos 10, 15 personas, ¿cómo vamos a ayudar a los pobres? Si apenas nos alcanza para cubrir los gastos de la renta o de la luz, y a lo mejor ni a la pastora o al pastor se le paga porque no hay la capacidad. Entonces uno tiene que ver también lo necesario o hacer lo que se pueda también. O sea, es obligación. Bueno, sí, pero si está dentro de las posibilidades. Que las personas necesitadas tengan que comer, que coman, que se alimenten. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 13. ¿Cómo se le daba el diezmo a Dios en aquel tiempo? Cuando lo llevabas al templo para que se lo repartieran a los pobres. ¿Has visto algún pastor de todos esos que cobran diezmos que haga eso? No. Se lo gasta, pero en lujo, mansiones, carros, propiedades, cuentas en el banco. Y dirás delante de Jehová, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los que me has mandado. ¿A quién hay que darle el diezmo para dárselo a Dios? Al huérfano, a la viuda y al forastero y al levita, que eran personas pobres. ¿Tu pastor es persona pobre? ¿Tu pastor está podrido en dinero? ¿Le ha robado? Muchos de los pastores son pobres, o algunos y la mayoría trabaja. A la gente con el diezmo. Estaba checando acerca de qué viven los sacerdotes. No sé, esta es la pregunta que hice en el otro video. ¿Se han preguntado de qué viven los sacerdotes? A lo mejor hago otro video sobre eso, de qué viven los sacerdotes. Eso les pasa por creerle al pastor y no creerle a la Biblia. Dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Pregunta: evangélicos, ustedes que pagan el diezmo, ¿se lo dan al huérfano, a la viuda, al forastero, se lo dan al pastor para que se haga millonario? Recapacita, estás a tiempo. Estás alimentando a un lobo rapaz, de esos que solamente buscan dinero, como lo dice Los rapaces solamente buscan dinero y tergiversan la palabra de Dios, la tuercen para engañar a las personas. Aquí está claro. Y ese diezmo
que era un impuesto, era solamente para el pueblo de Israel, como lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 5. Tú le puedes buscar lo que quieras, amigo. Tú puedes decir las cosas que quieras, tergiversar todas las citas bíblicas de la Biblia, pero eso no lo puedes refutar, amigo. Bueno, vamos aquí terminamos con este video y es algo que estaba checando. Quiero terminar con algo que encontré también. A ver si lo tengo por aquí ya para ir cerrando el video. Estaba mirando uno de los videos también del cura Toro, que es uno de los que más ataca, como decía, este punto, pero para que no se haga muy largo el video, quiero que veamos lo que compartí en mi página de Facebook. Esto que encontré, estaba buscando algo sobre el diezmo y me apareció esto en el catecismo católico. Me parece, no recuerdo si es común, quería revisarlo en donde lo agarré, pero yo no lo puedo encontrar en el teléfono. Pero si lo quieren leer, es una... ya me enredé aquí. Está en el... creo que no lo pueden... A ver si lo pueden mirar. Pero esto forma parte del catecismo. No sé si será alguna obligación, algún dogma, pero por lo menos lo tienen escrito en el catecismo, y voy a ver si para que lo alcancen a mirar, para que vean. Bueno, voy a tener que a ver. Bueno, no puedo arreglar esto, pero no puedo checarlo para que lo vean, pero se los voy a leer, y es parte del catecismo. Dice, hay hablando en cuanto al diezmo, hay una pregunta que se hace, dice, ¿a quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Obliga a todos, y solo los fieles cristianos que, perteneciendo a la iglesia por el bautismo, están sujetos a su ley. Dice, por el bautismo, a todos los que se hayan bautizado en la iglesia católica están obligados a pagar el diezmo. Vamos, ¿y qué es lo que sigue? Dice, y a los que se han hecho ahora protestante, ¿les obliga? Los protestantes, los que salimos de la iglesia católica, ¿estamos obligados también a pagar el diezmo? Pues veamos qué dice el catecismo. Dicen los doctores que siempre les obliga a los herejes que por bautismo deben estar sujetos a la iglesia y no debe aprovecharles su apostasía. Dice una de que por el bautismo, pero aparte del bautismo, nos llaman no conformes con eso, dice que nos llaman herejes. Y dicen los doctores que siempre les obliga a los herejes por el bautismo, deben estar sujetos a la iglesia y no debe aprovecharles su apostasía. O sea, aunque nosotros nos hayamos salido de la iglesia católica romana, estamos obligados a pagar el diezmo, según el catecismo. Universidad de Nuevo León, dice aquí está la Universidad de Nuevo León. No alcanzo a entender qué es lo que dice aquí, pero este es el catecismo de la iglesia católica romana. Dice, y el que no paga los diezmos, ¿qué pecado hace? Peca mortalmente y está obligado a restitución, y el que impide pagarlos incurre en caso reservado por el Concilio Mexicano. Entonces esto es lo que dice el catecismo, de que todos estamos obligados, dice obligados, y no que la iglesia, y no que los pastores obligan a pagar el diezmo. Pues aquí dice el catecismo que aún los que salimos de la iglesia católica estamos obligados a pagar el diezmo.
Bueno, con esto termino. Espero que el video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.